El taller, que ya estaba bastante vacío, tenía un aspecto lúgubre. El hombre, que trabajaba aquí y era el dueño al mismo tiempo, echó un vistazo a sus pertenencias. Por un lado, le entristecía que el taller estuviera vacío. Por otro, se daba cuenta de que era algo temporal. Durante años había trabajado para su jefe y hacía poco que había decidido montar su propio negocio. Durante los primeros meses, sus ingresos superaron su salario, pero no le pareció suficiente. Esperaba mucho más dinero, pero al menos estaba contento de poder hacer lo que realmente le gustaba. Sonó el teléfono. El hombre se limpió las manos en un trapo y se dirigió al teléfono. Entró en la habitación limpia y cómoda. Cogió el teléfono de la estantería, desenchufó el cable de carga y descolgó el auricular. Cuando oyó la voz de quien le llamaba, quiso colgar inmediatamente. Pensó que debería haber mirado la pantalla antes de coger el teléfono. La persona que llamaba era su exmujer y la madre de su hija. No la soportaba y no quería tener que escuchar otra queja. Emil, no cuelgues. Yo te conozco. Puedes colgar en cualquier momento y entonces todos a tu alrededor serán culpables por no haberte avisado. Sofía viene a verte, dijo la mujer, y cuando pronunció el nombre de su hija, había desprecio en su voz. Hazte un favor y no la recibas. Si supieras con quién está metida, no la llevarías por nada del mundo. Sigue mi buen consejo. Seguro que no te hace ningún bien. Mi hija viene a verme por primera vez en años y ¿quieres que la deje en la calle? ¿De dónde sacas ideas tan tontas? ¿No está cansado de oír todo esto? El hombre respondió irritado, pero su voz se mantuvo lo más tranquila posible. Se estaba conteniendo, y ella era muy consciente de ello. Ella vendrá y se quedará conmigo el tiempo que necesite. Y que tú no puedas tener una relación con tu hija no significa que los demás tengan que estropearla. La mujer al otro lado de la línea guardó silencio al principio. Murmuró algo, pero volvió a morderse la lengua. Estaba claro que estaba recogiendo las palabras para iniciar de nuevo la conversación, pero esta vez para conseguir lo que quería. Tosió con la voz mucho más calmada. Emil, puede que no sea muy buena persona, pero ¿alguna vez te he aconsejado mal? Hace poco descubrí con quién se está metiendo. Y créeme, si tú también supieras esa información, de ninguna manera estarías defendiéndola ahora mismo. El tipo con el que anda es una especie de ladrón. Tal vez algún tipo de asesino o violador. No lo sé con seguridad, pero está claro que no es amigo de la ley. ¿Así es como hemos educado a nuestra hija?, exclamó la mujer. La tranquilidad que habíamos mantenido todo este tiempo se hizo añicos. ¿Así educamos a nuestra hija? ¿Así criaste a nuestra hija? Cuando tenía 6 años, me la quitaste y luego, a través de los tribunales, la prohibiste por completo. Fue entonces cuando conseguí que al menos nos viéramos. Pude influir en ella, pero al parecer ya era demasiado tarde. Me alegro de que, después de todas tus manipulaciones, quiera verme, dijo Emil. Emil colgó, tiró el teléfono a un lado y miró la acogedora habitación en la que se encontraba. Descolgó la chaqueta, se vistió y salió. Hacía bastante frío, pero le gustaba este tiempo. Cerró el taller, se subió al coche y condujo hasta su casa. Después de la conversación con su exmujer, su humor había empeorado. Emil condujo hasta su casa, encendió la luz y se quitó la ropa de abrigo. Estaba solo consigo mismo y este estado le gustaba más que cualquier otro. Desde su divorcio, había intentado muchas veces entablar una relación, pero nada bueno había salido de ello. Todas las mujeres que conocía solo se interesaban por sus ingresos y nada más les importaba. Sabía que había otras mujeres, pero ya estaban ocupadas. Como su padre siempre había dicho, una mujer debe ser elegida a una edad muy temprana, cuando aún son muy jóvenes y antes de que sean tomadas por aquellos que pueden permitirse una mujer a cualquier edad. Eligió a la mujer equivocada. Su exmujer, en general, no debía ser su esposa. Se quedó embarazada y tuvo que casarse con ella. Se divorciaron literalmente un año después de que naciera el bebé. Fue la relación más dura de su vida porque se separaron, se juntaron, se divorciaron,
se volvieron a juntar, y entonces a él se le acabó la paciencia. Lo dejó y desde entonces solo ha estado en contacto con su hija. El hombre abrió la nevera, sacó pastel de Osetia, o más bien sobras, puso la tetera y se sentó a la mesa. Masticó, miró lo que ponían en la televisión e intentó no distraerse con nada. Una vez distraído, se ahogaba en sus propios pensamientos, que evidentemente no le hacían ninguna gracia. Emil recibió un mensaje de su hija y pensó en ir mañana a la estación a recogerla. Se duchó e hizo la cama. Cogió un libro, leyó un poco antes de acostarse, apagó la luz y se fue a dormir. No pudo conciliar el sueño durante un buen rato. Daba vueltas en la cama, pensando en su hija y en lo que le había dicho su exmujer. Sabía con certeza que aceptaría a su hija, independientemente de con quién fuera a casarse. Para ser precisos, no le importaba en absoluto, porque era imposible imponer nada a una persona adulta, sobre todo a una con el carácter que tenía Sofía. Si había tomado una decisión, se aferraba a ella, aunque acabara mal. El hombre se quedó dormido y se despertó al sonar el despertador. Emil se frotó los ojos, puso el despertador en 10 minutos y al instante se quedó a oscuras. La siguiente vez que sonó el despertador, le costó mucho más levantarse que hacía 10 minutos. Se levantó, se dio una ducha fría y luego otra caliente. Se lavó los dientes, se cambió de ropa y salió. Se puso al volante y condujo hacia la estación. Tenía los ojos viscosos, de vez en cuando le brillaba el café en la mano derecha. El hombre se quedó fuera de la estación, mirando a su alrededor. Deseaba que su hija lo reconociera por sí misma, porque, saltando y agitando los brazos, no le apetecía nada. Lo único que quería era irse a la cama. Cuando en la puerta de la estación de tren apareció una chica muy joven con una maleta de color morado oscuro a sus espaldas, su sueño se desvaneció como la luz del día. Saltó de su asiento y se apresuró a ayudarla con la maleta. Ella le abrazó y le besó en la mejilla. Volvieron al coche. Ella se sentó en el asiento contiguo, se extendió la camisa. Sofía sonrió a su padre. ¿Te ha llamado ya madre? Sabía que empezaría a llamarte para no aceptarme. Me hizo un escándalo que probablemente nunca olvidaré. Gritó tanto que los vecinos llamaron a la policía, me dijo Sofía, volviéndose hacia su padre. Parecía cansada, pero estaba justificado, porque había pasado más de 15 horas en la carretera. Estaba algo arrugada, descontenta. No me mires así, estoy bien. Solo estoy muy cansada. El autobús se averió en mitad del trayecto. Tuvimos que congelarnos los talones en la calle durante horas antes de que arrancara. No he dormido bien. Tengo hambre. Así que no vamos a cocinar. Así que pararemos en algún sitio, pediremos comida, iremos a casa, comeremos y tomaremos café. Luego te vas a la cama, dijo el hombre con una sonrisa. Y tu madre llamó de verdad. Quería que no te viera, porque estás ahí con quién sabe quién. Sí, excepto que no me importa con quién te estés metiendo. Bueno, no es que no me importe, solo sé que no vas a seguir mi consejo y me gustaría que siguiera siendo así. Eso es más importante que imponerte mi punto de vista. Ella sintió con la cabeza. El coche arrancó y se alejó. El hombre se detuvo frente a una pizzería. Compraron 2 pizzas grandes y un par de cafés para llevar. Vuelven a casa. Cuando llegaron, la pizza aún estaba caliente. Emil tiró la bolsa a un rincón y dejó que su hija se adelantara. Se sentaron en el sofá alrededor del televisor, repartidos. Comieron, charlaron. Estaban de muy buen humor. No preguntó por qué su hija había venido a esta ciudad olvidada de Dios. Sí, y no quería saberlo, por si podía afectar de algún modo a su actitud hacia su hija. Sofía reía, charlaba alegremente y, en general, parecía despreocupada y feliz. Cuando ella se fue a dormir a la otra habitación, Emil limpió la mesa, recogió todas las cajas, repasó los trozos de pizza y los guardó en la nevera. Él también se fue a la cama, porque estaba muy cansado. Las últimas semanas habían sido muy duras. Solo había dormido 3 horas seguidas y ahora se sentía cansado todo el tiempo. Se le retorcían las articulaciones y tenía un dolor de cabeza constante.
De vez en cuando, sentía que no podía ni levantarse de la cama. No lo sé, acabo de llegar. La voz apagada de su hija le llegó a través del sueño. No se dio cuenta inmediatamente de que estaba despierto. Estaba tumbado en la cama, con la cara vuelta hacia la puerta. Oía a su hija hablar por teléfono. Dijo que no haría nada. Hablé con su madre y su hijo y me dijo que no le importaba. La conversación se desarrolló muy lentamente, pero lo más frustrante era que no se entendía nada. Emil escuchaba, intentando extraer todo lo que podía de esta conversación que le inquietaba. Era consciente de que la conversación versaba sobre algo claramente ilegal, pero no podía hacer nada al respecto. Quiso levantarse y acercar la oreja a la puerta, pero temía que lo oyeran. Inmediatamente se sintió avergonzado por haber querido escuchar a escondidas la conversación de su hija. ¡La ha amenazado! ¿Por qué esperar sentados a que esta situación se vuelva en nuestra contra? ¿Por qué debo sentarme a esperar a que tú lo resuelvas todo?, preguntó con voz bastante alta. Pero casi todas sus frases, que empezaban en voz alta, terminaban en un susurro. Por lo visto, primero le entraron las emociones y luego recordó que su padre dormía en la habitación de al lado. Damir, no puedo sentarme y esperar a que esta situación se resuelva por sí sola. Ya soy mayorcita. Puedo defenderme sola. La conversación había terminado. Lo único que lamentó el hombre fue no haber escuchado la otra parte. Se levantó de la cama y fue a ducharse. No había nadie en el salón. Su hija seguía en su habitación. Se duchó y puso la cafetera para hacer un café más fuerte. Se sentó a la mesa, tapándose la cara con las manos. «Papá, ¿estás bien?», preguntó, volviéndose hacia su padre. «Sí, Sofía, no te preocupes. Es que últimamente he tenido que trabajar mucho, pero no sirve de mucho. Soy un hombre adulto, no debería quejarme, pero aún así quiero hablar de ello. Dejé mi trabajo para abrir un taller de reparación de coches. Trabajo todo el tiempo. Duermo 3 o 4 horas seguidas. Solo que no sirve para tanto como me gustaría. Apenas supero mi sueldo, pero me lleva mucho más tiempo. Si pudiera volver a mi antiguo trabajo y dejarlo todo, probablemente volvería, porque estoy muy cansado. Aquí no hay mucha gente y, por lo tanto, la gente no quiere pagar las reparaciones del coche. Sé que soy un buen manitas, pero el pueblo es demasiado pequeño para dedicarme a ello. Sacó un trozo de pizza de la nevera y se lo puso en el plato. Se sentó a su lado y le puso la palma de la mano sobre la suya. Le dijo algunas palabras de ánimo y luego le sugirió, en conjunto, que fuera al taller. Él aceptó. Al fin y al cabo, su hija tenía una cadena de restaurantes, y aunque las áreas no estaban muy relacionadas, ella entendía de negocios. Dijo que revisaría sus papeles, que le ayudaría a optimizar algo. Como mínimo, se le ocurriría algo más. Él se lo agradeció, porque se dio cuenta de que a esa edad ya no era capaz de trabajar a ese ritmo durante demasiado tiempo. No esperaba resultados rápidos, pero quería al menos un mínimo rendimiento por todo lo que había hecho por el trabajo. El hombre dio las gracias a su hija, pensando en que mañana irían a su taller. Tal vez, a partir de mañana, las cosas serían más fáciles. A la mañana siguiente se despertaron, se ducharon, desayunaron, bebieron café y fueron al coche. Emil parecía cansado y destrozado. Sofía parecía descansada y alegre como siempre. Se alegró de ver lo bien que estaba. Él mismo deseaba poder olvidar todos sus problemas y no tener que levantarse tan temprano. Quería dormir bien, tener al menos un día libre a la semana. No había tenido un día libre desde que abrió el taller, en absoluto. Emil se puso al volante, Sofía se sentó en el asiento contiguo y el coche arrancó. Ella no despegó la cabeza de las ventanillas. Una ciudad tan pequeña y tan sucia. Se estiró, volviéndose hacia su padre. Sonaba decepcionada, o más bien abatida, en su voz. Esa es la cuestión. Elegí el lugar equivocado para abrir mi propio negocio. Debería haberme mudado primero, establecerme en un lugar nuevo y luego hacer algo. Supongo que me precipité y ahora no sé cómo salir de esta situación. La ciudad está abandonada, nadie hace nada al respecto. Toda esta elección es un carnaval.
Y probablemente ni siquiera somos espectadores, somos payasos. Muy bien, llegaremos pronto, dijo Emil mientras empezaba a conducir hacia el garaje. Llevaban todo el día ordenando papeles. Ella le daba consejos, él tomaba notas. Ella parecía decir cosas bastante obvias a las que él no había prestado atención antes. Y, sin embargo, todas esas correcciones se le habían ocurrido a él. El hombre estaba agradecido a su hija. Sofía seguía hablando de las cosas correctas, cada vez más asombrada de cómo una chica tan joven podía saber tanto de negocios. Ella le dio algunos consejos más mientras el trabajo continuaba. Se hizo mucho más tranquilo en el taller después de la puesta de sol, cuando el taller quedó vacío. El hombre cerró la puerta y se sentaron en la sala de administración para volver a hablar de lo anterior. Le explicó cómo se podía acelerar el proceso, cómo se podía optimizar todo, cómo se podía hacer todo para que él empleara menos tiempo y ganara más. Él absorbió todos sus comentarios como una esponja. Pero entonces, ambos se sobresaltaron. Se oyó el ruido de cristales rotos y varios hombres entraron volando en la habitación. Los ladrones entraron corriendo en la sala administrativa y en cuestión de segundos tenían atado a Emil. La chica estaba tan confusa que no tuvo tiempo de reaccionar. «¡Ya está bien, imbécil! ¿Te niegas a pagarnos el dinero? Ya puedes despedirte de tu propiedad. Ya sabrás cómo impedirnos hacer negocios», dijo uno de ellos atando al hombre al radiador. Los ladrones encadenaron al hombre a un radiador y empezaron a desnudar a su hija delante de él. Lo extraño es que, o bien estaba tontada o quién sabe qué tenía en la cabeza, salvo que no opuso mucha resistencia. O tal vez se dio cuenta de que era inútil resistirse contra 3 hombres. El hombre se desgarraba y desgarraba, pero no conseguía zafarse de las esposas con las que estaba encadenado al radiador. Las lágrimas brotaban de sus ojos por la histeria, pero una frase de su hija dejó atónitos a todos. «Si te vas ahora, Rakitin te hará polvo». Como a él le gusta decir, «Nunca hay demasiadas cabezas cortadas», dijo ella, y al instante su compostura cobró sentido. Todos los ladrones se miraron. Uno de ellos la miraba nervioso, mordiéndose el labio, y ella sonrió. Y esa sonrisa le hizo estremecerse. «¿Qué tontería es esa? ¿Cómo es posible que conozcas a Rakitin?», soltó uno de los ladrones. Y entonces se dio cuenta de que sus palabras habían surtido efecto, porque la voz del ladrón empezó a temblar de miedo. Tenía miedo incluso de decir su apellido. «Sí, porque soy su mujer. ¡Monstruos! Así que ya podéis ir a verle y contarle cómo casi violáis a su mujer», dijo ella con brusquedad, y sacó ambas manos. Los que la sujetaban se echaron hacia atrás. Todos se miraron, sin saber qué hacer. Su calma y sus palabras asociadas a tanta seguridad solo les decían que no mentía. Pero el más importante de ellos, que aún sostenía la pistola, tenía dudas. Le temblaba la voz. Aún no podía creerse que estuviera metido en semejante lío. Pero, a diferencia del cabecilla, los demás se arrodillaron ante ella. Sin duda le creían. O tal vez decidieron disculparse por adelantado, para no quedar tan mal después. Le pidieron perdón y ella se limitó a sonreírles en la cara. El cabecilla le dio las llaves de las esposas que habían encadenado a su padre al radiador. Salió a la calle sin pedirle perdón. Los demás seguían pidiendo perdón, incapaces de levantarse de sus rodillas. Solo cuando ella dijo que no les pasaría nada, se levantaron poco a poco y se retiraron de allí. Cuando la habitación quedó vacía, se quedaron a solas con su padre. Sofía soltó a su padre, dándose cuenta de que ahora había que tener una conversación seria. Él la miró como si hubiera realizado algún tipo de milagro. Tenía miedo de hablar con ella. Sentía que se le hacía un nudo en la lengua. «Probablemente no sepas quién es Damir Rakitin. No puedo contártelo todo, pero quiero que sepas que nadie se atrevería a ofenderme. Todos los que conocen a Rakitin, absolutamente todos los que están más o menos relacionados con el crimen, conocen su apellido. Jamás me tocarían. Y estos tontos, al parecer, acaban de aparecer en esta esfera. Puedes estar seguro de que se correrá la voz rápidamente. Ninguna rata volverá a aparecer por aquí.
dijo, volviéndose hacia su padre. Bajó los ojos. Él se dio cuenta de que se sentía culpable por no habérselo dicho antes. ¿Es de él de quien hablaba tu madre? Probablemente, como padre, debería haber montado un escándalo. Debería haber hablado seriamente contigo, porque siempre es peligroso involucrarse con gente así. Pero, por otra parte, si no te hace daño él mismo, si una relación con él te protege de todos estos problemas, me alegraría mucho, dijo el hombre, encogiéndose de hombros. Es muy protector conmigo. Es solo que a veces pienso que soy demasiado joven para ese tipo de relación. Pero cuando estamos los dos solos, cuando se desprende de todo su trabajo y de todos sus asuntos, me siento feliz. ¿Se necesita más que eso en esta vida? Tú mismo sabes que la vida es muy dura en estos momentos. Nacemos, aprendemos, volvemos a aprender. Luego, durante casi el resto de nuestras vidas, trabajamos para vivir de una pensión miserable. Yo no quiero ese tipo de vida. Vivir ahora es muy duro y lo único que necesitas en esta vida es sentirte feliz. Ese es el único sentido en esta tonta confusión, dijo Sofía, volviéndose hacia su padre. Volvieron al coche después de que él arreglara el cristal roto. Condujeron de vuelta a casa y no volvieron a hablar del tema. No era que no quisiera hablar del cónyuge de su hija, era solo que no quería saber más de lo que debía. Después de todo, realmente sentía una resistencia interior, porque no quería ver una figura de autoridad criminal cerca de su hija. Pero aparentemente, para ella era lo ideal. Era consciente de los riesgos, sabía que toda esta relación podía acabar mal. Pero, por otro lado, era mucho mejor que vivir en un trabajo miserable y no ver la vida, estar metida en una oficina todo el día y toda la noche. Condujeron en silencio todo el camino hasta casa. El hombre no dijo ni una palabra más. Solo quería que su hija se sintiera como en casa, sin siquiera darse cuenta de que probablemente había sido enviada aquí por el mismo hombre para mantenerla alejada de algún tipo de problema. Se sentía incómodo, pero no quiso hablar de ello. Llegaron a casa y se pusieron a cocinar juntos. Se divirtieron, cenaron y se fueron a la cama. Día tras día su relación mejoraba gradualmente. Él intentaba no pensar con quién estaba liada, qué le haría. Después de todo, ella no le haría caso de todos modos, solo estropearía la relación con ella. Después de todo lo que les había pasado, deseaba poder tener una buena relación con su hija. Ya había perdido varios años de contacto con ella, mientras su madre luchaba por la custodia exclusiva en los tribunales. Sofía agradeció que su padre no hiciera preguntas innecesarias. Cuando toda una comitiva se detuvo ante la casa, el hombre se dio cuenta de que venían a por ella. La cara de Sofía se iluminó de inmediato. Besó a su padre en la mejilla, cogió rápidamente sus cosas y salió corriendo a la calle. Cuando bajó, resultó que del coche se había bajado un hombre relativamente mayor. Tendría unos 45 años, mientras que la propia Sofía apenas llegaba a la veintena. Emil miró detrás de ellos por la ventanilla. Sacudió la cabeza abatido, sabiendo que no podía hacer nada. Los dejó solos. El hombre volvió a su desayuno, pensando que su hija estaba en buenas manos. Pronto la comitiva desapareció y él se quedó solo. Solo le quedaba seguir trabajando e intentar rehacer su vida. Miró a su hija, hablando con ella todo el tiempo, y eso le hizo pensar de otra manera. Al fin y al cabo, no era tan mayor como para darse por vencido. Seguramente conocería a una mujer que le gustara, desarrollaría más su negocio y tal vez incluso se sentiría feliz todavía. Cuando unos días después llamaron a la puerta, el hombre ni siquiera esperaba que aquella llamada provocara un cambio en su vida. Cuando abrió la puerta, vio a un hombre que no conocía. Le entregó unos papeles, se disculpó por las molestias y se marchó. Emil entró antes de que pudiera decirle nada. Abrió los papeles e inmediatamente se sentó en la banqueta. No podía creer lo que veía en sus ojos, porque estaba mirando los documentos que indicaban que su taller de reparación de coches había sido vendido. También había una cuenta con todo el dinero. En ella se había ingresado una suma muy elevada. Naturalmente, su taller ni siquiera estaba cerca de valer tanto,
También se adjuntaba a los documentos una escritura de donación para un lugar completamente distinto. Sofía decidió no dejarlo para más tarde. Si la vida le daba la oportunidad de cambiarlo todo, sin duda, la aprovecharía. Emil recogió sus cosas, lo metió todo en el coche y condujo hasta una ciudad completamente distinta. Pasó casi 12 horas en la carretera antes de llegar a la nueva ciudad, donde ahora estaban sus posesiones. Condujo hasta el nuevo taller y se quedó boquiabierto con lo que vio. Era un enorme taller mecánico, con gente trabajando duro. Le dieron la bienvenida, le entregaron el resto de la documentación e incluso le explicaron cómo debía dirigirlo todo ahora. Lo interesante es que ya no estaba obligado a trabajar aquí. Ahora solo era el propietario. Todos los trabajadores estaban bien. A partir de ese momento, comenzó una nueva vida para Emil. Con el dinero que había utilizado para comprar su antiguo taller, se compró un piso. Se instaló en la nueva gran ciudad. No podía estar más contento de que todo a su alrededor mejorara. Se encontraba cada vez más inmerso en esta nueva vida, en la que ahora prácticamente no tenía límites. El taller generaba muchos ingresos netos y prácticamente podía hacer todo por sí mismo. Ahora que vivía en la misma ciudad que su hija, se veían todas las semanas. Estaban encantados de no tener que esperar años a que ella llegara. Conoció a su marido y resultó ser un hombre agradable. Con Damir se habían hecho tan buenos amigos que también se veían casi todas las semanas, solo para pasar tiempo juntos como amigos. Emil disfrutaba de que su vida hubiera dado un giro radical. Tenía su propio negocio, había conocido a una mujer muy agradable y amable. Tenía su propio piso. Muy pronto vivieron juntos y su vida fue sencilla y agradable. Pasaban mucho tiempo juntos y Emil no dejaba de alegrarse de cómo la vida podía cambiarlo todo bruscamente. No hacía mucho, dormía solo 3 o 4 horas por noche y desaparecía para ir a trabajar. Ahora solo podía venir a trabajar una vez a la semana en el mejor de los casos, si no menos. De todo lo demás se encargaba el gerente. Él solo cosechaba los beneficios. Le gustaba disfrutar de la vida mientras su negocio funcionaba solo. Claro que había problemas de vez en cuando, pero él tenía mucha experiencia en resolverlos. Los solucionaba y la empresa volvía a funcionar como un reloj.